Queremos dar gracias a Dios nuevamente por cada uno de ustedes, por cada familia de la iglesia local Palabra Viva, pero como siempre, de cualquier familia, de cualquier congregación donde se reúnen, Dios honre y bendiga sus vidas, a ustedes y a los siervos del Señor también. Muy bien, antes de entrar en la palabra en esta tarde, quiero invitarlos para que hagamos una oración muy especial para que el Señor nos bendiga en los momentos que siguen. Y a la vez queremos presentar los nombres de algunas familias como lo hemos estado haciendo durante las semanas pasadas. Y al dar los nombres estamos mencionando familias porque es importante que cada uno ore por otro. Hay una palabra del apóstol Pablo que siempre repito y es que es una palabra que se repite más de 50, 60 veces, los unos a los otros o los unos por los otros. Y es una oportunidad en este tiempo difícil estar orando unos por otros. Necesitamos estar cubiertos. Este es el mejor seguro del planeta, la oración unos por otros. Y quiero mencionar entonces a los hermanos Isela Martín, a María y Jorge Prada, Elsa y Jesús Tornes, Sofi y Gustavo Gandaría, y una muy especial, y van a entender por qué digo muy especial, porque acaba de nacer un bebé esta semana pasada y está batallando bastante esta criatura. Su nombre es Elías Rey Salazar. Así que vamos a orar primeramente pidiendo al Señor que nos bendiga oyendo su palabra, pero a la vez que nos mantenga ocupados orando los unos por los otros. Oramos juntos en esta tarde. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias porque podemos compartir de tu amor, tu misericordia. Hay muchas formas que nos has dado, Señor, para poder bendecirnos unos a otros. Y una de las herramientas más gloriosas es precisamente esto, la oración. Señor, lo vemos en tu palabra, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Es una enseñanza gloriosa que nos has dejado. Así que usando esta herramienta, Señor, estamos presentándote, primero que nada en esta tarde, que bendiga los momentos que siguen, que tu palabra llegue a los corazones, que tu Espíritu Santo confirme aquello de lo que quizás no podemos explicar. A veces tu Espíritu Santo lo revela en los corazones, en las vidas. Gracias, Señor. Y a la misma vez, Padre, te estamos rogando por todas estas familias que representan al resto de la congregación. Tú conoces sus necesidades, Señor. Cualquier situación que estén pasando, estamos rogando que tú seas con ellos. En cada miembro de la familia, Señor, que se manifieste tu poder, tu gracia. Y gracias por mantenernos allí, orando unos por otros. Y en tu nombre declaramos que somos victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos en esta tarde hablar un poco acerca de uno de los regalos más grandes que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y es que son tantos los regalos, son tantas las riquezas. Pero quiero referirme a una de las herramientas más preciosas que están a disposición del ser humano. Y estoy hablando de la oración. Muchas personas piensan que oración es una simple palabra, pero quiero recordarte esto, que cuando el Señor deja este legado glorioso al ser humano, la oración, que es la forma, la comunicación con Él, piensa en esto. Dios dejó la herramienta para conectar el cielo con la tierra. En otras palabras, que a través de la oración el Señor nos permite conectarnos con todo su poder, con toda su gracia, su misericordia, con toda su bondad. Así que yo te invito a que abras tu corazón y tu mente. Es muy posible que durante esté corriendo esta explicación de la palabra, el Espíritu Santo te recuerde en tu mente que quizás has dejado de orar
mecánicamente, o quizás solamente has tomado tiempo para repetir algunas palabras, pero te quiero recordar que aunque así sea, no dejes de orar. No dejes de orar porque especialmente en estos días ha sido una bendición el saber orar. Quiero llevarte a una narración de un evento glorioso y que precisamente establece una acción gloriosa de parte de la iglesia a favor de los hermanos en Cristo, las familias. Y me estoy refiriendo al capítulo 12 del libro de los Hechos, donde si lo lees en casa, vas a encontrar que es el inicio de la iglesia, está avanzando. Desde el día que Pedro trajo el primer mensaje y algunos miles se convirtieron, empiezas a ver las manifestaciones del Señor en la vida de los apóstoles, Dios haciendo milagros, maravillas, prodigios a través de ellos, pero también el enemigo tratando de detener eso y tratando de contrarrestar, de detener y de entristecer ese movimiento glorioso que el Señor estableció en el día de Pentecostés. Los días están avanzando, los meses, los años están avanzando y la iglesia está creciendo, está apenas naciendo y está avanzando. Y el capítulo 12 de los libros de los Hechos nos detiene para pensar que precisamente el enemigo, en esta ocasión representado por Herodes, un rey del tiempo, empieza y decide atacar a algunos cristianos. De antemano el capítulo 12 aclara que ya Jacobo ha sido muerto. Y de pronto dice que da una orden este hombre de mandar y arrestar a algunos creyentes. No da una orden general, dice algunos. Y entre esos algunos, el primero que ahora sigue después de Jacob arrestado es Pedro. Ahora, piense por favor, la iglesia está aprendiendo a comportarse. No lo entienden todo, pero saben una cosa, el evangelio llegó, las riquezas, el misterio revelado en Cristo está con ellos y ahora ellos están compartiéndolo, están moviéndose y el Señor respaldando, como ya lo mencioné, con prodigios, señales y milagros. Pero precisamente bajo este mover también está el ataque del enemigo y Pedro es puesto en la cárcel. Hay declaraciones de Herodes que demuestran un desacuerdo, una ira, un enojo contra los creyentes y descarga en Pedro. Cuando es arrestado lo pone en prisión. Si tú vas a leer el capítulo 12 de los Hechos vas a encontrar que a un hombre, a un simple hombre sencillo, solo por levantar el nombre de Cristo en alto, es arrestado, llevado a la cárcel por 16 hombres. Y luego no es puesto en un cuarto de las autoridades, por decir un cuarto primario para ver después a dónde se le lleva. No. Simplemente es llevado a la cárcel y la Biblia declara puesto en lo más profundo de la prisión. Es decir, hay 3 puertas de seguridad que cruzar y allá es puesto, dice, en lo más hondo de la prisión. De Pedro no describe ninguna preocupación, no describe que él está nervioso, lloroso, temeroso. No, él está de lo más tranquilo. Y de la misma manera que es tranquilo, se duerme. Y aunque se duerme, está en medio de 2 soldados. Esto se llama la presencia y la paz de Cristo. Esto responde a, ¿se acuerda? Los que han leído la Escritura, ¿se acuerdan cuando el Señor dormía mientras estaba la tormenta? Y uno de los discípulos pregunta, ¿cómo puede dormir el Señor en medio de la tormenta?
Bueno, pues este evento le está respondiendo a Pedro, ¿cómo se puede dormir en medio de una tormenta que es diferente ahora? Aquí era una tormenta en el mar, ahora es una tormenta en una prisión, donde ya una vida, la vida de Jacob ya fue quitada. La iglesia está consciente, sabe que Pedro fue arrestado. Ahora, ¿qué puede hacer la iglesia por Pedro? La Biblia no demuestra que tuviera alguna influencia política o amigos X. No se habla de cosas como estas. ¿Qué hacía la iglesia? Pues no podía hacer gran cosa. Pero algo había quedado glorioso. Si ustedes recuerdan parte de la enseñanza que recibieron, desde que usted abre el libro de los Hechos, el capítulo 2, empieza diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se reunían, compartían el pan, la sal y también en la oración. Así que herramienta se va estableciendo, se queda. Y frente a esa pregunta, ¿qué hacemos? Arrestaron a Pedro, ¿lo matarán? Ya Jacob se fue. ¿Qué hacemos? Dios bendiga siempre a las vidas que levantan la mano y los que proponen, vamos a orar, oremos. Dios siempre mueve a alguien. La Biblia no dice quién, pero nos dice la iglesia, y mire lo que dice exactamente, empezó a orar por Pedro con una oración, pero de verdad y sin cesar. Podemos llamarle a esto nosotros que fue cadenas de oración, X, usted nómbrele, pero ahí está la situación. Quisiera poderme detener en todos los detalles que declara este capítulo, pero quiero llevarlo rápidamente a algunas cosas importantes y usted gócese en casa leyendo todo este capítulo 12 y seguro se va a regocijar y también el Señor va a iluminar su mente. Estamos hablando de un siervo de Dios arrestado, puesto en cárcel. Pero si bien es cierto, acabo de aclarar que la iglesia empezó a sufrir esos ataques, esos embates. Mi pregunta es, ¿cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántos hijos reciben estos ataques? Tú encuentras personas que empezaron bien, están en el Señor, hijos empiezan en el Señor y de pronto la historia empieza a cambiar, algo detiene, viene la obstrucción, viene el ataque, el enemigo, la confusión. Usted nómbrale cuántas cosas hay y están en una situación difícil. Y aunque es algo diferente, problemas y situaciones, pero la pregunta es la misma, ¿cuántas veces nos hemos sentido? ¿Qué podemos hacer al respecto? Lógicamente, nos sentimos impotentes, pero no así cuando ya tienes la riqueza de la palabra. Cuando tienes este misterio revelado, Cristo es la respuesta para todas las cosas. Así que la iglesia empieza a orar y no vemos que la opción sería, ¿por qué no vamos preparando el funeral de Pedro por si acaso? A ver, ¿qué hacemos si en caso de que Pedro muriera también, ¿qué vamos a hacer la iglesia? No hay nada de eso en esta escritura. Ellos no perdieron tiempo, se propusieron a orar y fue lo que hicieron, gracias al Señor. Esto, hermano, esto es un glorioso legado que precisamente marca lo que habían aprendido y establece su primer práctica a nivel masivo como iglesia, de empezar a orar por las necesidades, por los necesitados, por los atribulados. Llámese el caso que sea. Quiero invitarte para que pienses que este caso en la Escritura deja marcado el uso de esta estrategia gloriosa, orar. Cuando el problema más grande que tú y yo es momento de orar. Hay cosas que tú y yo podemos solucionar, pero hay cosas donde las cosas nos sobrepasan. Pues gózate, porque es esto. La oración es una herramienta de parte de Dios que quedó bien marcada para vencer cualquier obstáculo. Legado glorioso. Hay muchas historias que están marcadas en la Biblia por el impacto de la oración. En el Antiguo Testamento también se oraba. Tú puedes ver casos en la Escritura donde
hombres de Dios oraron en situaciones difíciles, Dios los oyó y Dios les respondió. Puedes ver guerras. Por ejemplo, en el capítulo 32 de Éxodo, hay una pelea entre el pueblo de Israel y los amalecitas. Y lo que encontramos allí es que Moisés se empieza a mover en la instrucción de Dios, en la confianza en Dios. No aparece la palabra oración, pero está la acción de todos ellos, que quiere decir confiando en el Señor. Hur y Aarón se unen a Moisés y esperan en el Señor. Y tú encuentras al final que vencieron al enemigo. Dios responde. Así que la oración no simplemente es una palabra, son acciones. Yo en lo personal animo a las personas a hacer un ejercicio para tener una mejor comprensión y pongo la palabra oración en 2 sílabas. Pongo la primera frase O-R-A-C, ORAC, y pongo un guión y enseguida termino acción y la junto. Entonces ahora no es oración, es oración. Oración. En otras palabras, hay que orar y accionar. Con esto recuerdo a veces que nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, en nuestra cultura usaban palabras como o proverbios ahí seculares, y uno de ellos que me llama la atención es decían, orando a Dios y con el mazo dando. Entonces, de alguna manera, aún la gente entiende que hay que orar, pero hay que accionar. Y esto es lo que es la oración. Lo que estamos viendo ahí es la iglesia orando y accionando. No solo fue una palabra, sino fue una acción de todos y definida. No una oración como la que hacemos antes de comer el alimento. Señor, bendice este alimento prontito, prontito, amén, y a comer. No, no, no. Lo que está diciendo la iglesia es allí, que el testimonio de ellos es, vamos a usar la estrategia, vamos a orar, y declara que lo hicieron de una manera constante, seria, dedicada. Entonces, esto tiene que, de alguna manera, enseñarnos que necesitamos recordar y volver a esta práctica. Rápidamente, la respuesta del Señor mientras ellos están orando, y esto es lo que tenemos que tener cuidado de creerle al Señor. Créele que cuando tú estás orando, el Señor ya está obrando. El Señor ya está orando. De hecho, Él sabe que tenemos necesidad. Pero el Señor espera que tú y yo hablemos, confesemos, pidamos, que seamos específicos. Mientras ellos están orando, dice la Escritura que mientras llega la tarde, la noche, Pedro, a lo más tranquilo, empieza a dormir. Y cuando todo está en silencio y oscuro y estar en una prisión no es nada agradable, sin embargo, Pedro tenía paz. En el momento que el Señor tenía para darnos esta enseñanza, se presenta el ángel del Señor, el ángel de Dios. Lo declara como una luz resplandeciente que ilumina. No se te olvide, hay momentos en la vida que la vida se nos oscurece. Llámelo en cualquier área, matrimonial, la mala noticia de una enfermedad, un hijo rebelde, una hija, posesiones, ataques. Usted nómbrele, de pronto está oscurecido. Y el hecho de donde Pedro está es una prisión. Hay diferentes tipos de prisiones donde somos llevados de muchas maneras, muchas veces por el enemigo, pero muchas veces por Dios mismo para permitir y enseñar que Él puede ganar los lugares más oscuros. Su presencia no hay quien la pueda detener. Y lo glorioso es el resultado de su presencia. El ángel lo demuestra como algo que resplandeció ahí. Y todo mundo a oscuras, todo mundo durmiendo. Nadie se dio cuenta que el ángel cruzó las 3 puertas, llegó al mismo lugar y ahí está a un lado de Pedro observándolo. La Biblia nos dice que lo despertó.
yo me pongo a imaginar, pues un ángel tiene alas, un ángel se traslada de un lado a otro, tienen poderes sobrenaturales de parte de Dios. Y yo pregunto, ¿le dio un codazo a Pedro? ¡Hey, Pedrito, levántate! ¿Le dio un aletazo? ¿Se agachó y le habló al oído? La Biblia no dice, pero lo despertó. Pero Pedro no despertó. Cuando usted lee detenidamente la Escritura, se levantó así medio sonámbulo y bueno, que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Así como cuando usted y yo nos despiertan medio dormidones. Otra vez nos preguntan qué dijimos y ni siquiera sabemos. Sí, te pregunté esto y me contestaste. Pues no me acuerdo. Bueno, lea bien la Escritura. Pedro le pasó algo así. Con cuánta razón la Escritura dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Porque todo el Señor me hará estar seguro. Así que Pedro está en ese momento, es tiempo de dormir, el ángel lo despierta y quiero que note que cuando Dios llega con un propósito a tu vida para sacarte de la situación donde estás, Dios no es un Dios que llega y hace desorden y desparpajos y causa confusión. No, Señor, lee la Escritura. Todo esto tiene que llamarnos la atención. Pedro no está bien despierto y el ángel le habla con un orden: cíñete. En otras palabras, fájate, vístete. Segundo, ponte las sandalias. Tercero, ahora tu manto. El ángel no salió con Pedro ahí desgreñado y desordenado, estirando las cobijas y saliendo. No, porque yo quiero decirte esto, que la presencia del Señor, cuando alguien está orando, mientras tú estás durmiendo, gózate porque ahí está otra enseñanza, alguien está orando por ti. Aquí no estamos por guapos ni porque somos muy listos, siempre hay alguien orando. Y si en la familia no hay alguien orando, gózate, Cristo oró por nosotros. Esa oración sigue en pie frente al Padre. Está orando por ti y por mí. Ahora mismo, en este momento, Cristo sigue orando delante del Padre. Qué glorioso orden de Dios aún para actuar en el sueño de Pedro, usando este ángel. Sale desde el momento que el ángel le dice, levántate. Pedro se levanta y los guardias dormidotes, y dice que las cadenas caen de sus manos. El guardia le da dirección. Pon mucha atención. El Señor responde. Hay alguien orando. Viene contigo. Te da dirección en orden. Cruzan la primera puerta, la segunda, la tercera se abre por sí sola. Lo que yo quiero entender es que el ángel le abrió a Pedro, pásale mi hermano. Llegan a la segunda, adelante mi hermano, continúa. Cuando llegan a la tercera, la presencia de Dios abre lo que esté cerrado. Se abre por sí sola. Y salió. Y una vez que estaban fuera, el ángel se apartó de él. Así que Pedro, hasta ese momento, lea la Escritura, volvió en sí, porque dice que todo lo que pasó y lo que vio, Pedro pensaba que era una visión. Esto quiere decir, hermano, gózate, van a empezar a suceder cosas en tu hogar, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposa, con el problema que tienes, llámese como se llame, van a empezar cosas que tú mismo no las vas a creer, pensarás, será una visión, será cierto lo que está pasando, gózate, está pasando, porque la presencia de Dios viene para abrir cadenas, para vencer las tinieblas y para mostrar un camino seguro y libre para seguir y continuar llevando su palabra, sus propósitos. Qué gloriosa es la palabra. Esto es lo que podemos ver a grandes rasgos en esta intervención de Dios a través del ángel que vino para socorrer a Pedro.
¿Qué sucede con aquellas personas que a veces los oímos que comparten diciendo, yo oro y no miro respuesta, no miro que pasa, no miro que pase algo, que cambie? Bueno, es que muchas veces batallamos, como muchos batallamos, como batallaron también los antiguos. Creer que la oración, algo tan cerca de ti y a mí, que está en nuestros labios, que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ahí está, pero nos mantenemos estáticos, no accionamos, pero es una palabra que te habla a orar, vamos a orar. ¿Con cuánta razón la Escritura dice a través de Pablo orar sin cesar? Es una herramienta que está ahí, pero a veces se nos hace tan increíble que pueda funcionar. Tan solo orar y ya, sí, pero no se hace la acción. Y gózate, porque cuando Pedro salió de la prisión, se fue derechito a la casa de María, la madre de Juan. Llegó y antes de tocar la puerta, seguramente oyó el gemir de oración a favor de él. ¿Todavía estaba orando en la iglesia? Parece, me lo imaginara Pedro que llega y iba a tocar y oye, Señor, libera a Pedro, Señor, saca a tu siervo, Señor, mira, que lo usaste grandemente en el sermón, en su primer sermón, y cuántos más va a ganar, Señor, por favor, ten misericordia. Cuántas cosas no oyó Pedro. Está gozándose, finalmente toca la puerta, y pues sale una muchacha, se gozó tanto al verlo que ni le abrió, se regresó. Hermanos, paren de orar, aquí está Pedro. Ah, estás loca. A lo mejor es un ángel. No, es Pedro. Sin entrar en muchos detalles, este momentito de que la muchacha dice es Pedro, en realidad es una enseñanza también que nos recuerda que aunque estaban orando, somos seres humanos que estamos pidiendo, pero dudamos de alguna manera, porque somos muy naturales. Pero cuando nos metemos en el plan, por eso dije al principio, la oración nos conecta con el poder de Dios. Cuando entramos, cuando apachurramos ese switch que trae la energía, la electricidad del cielo y contesta la voz del cielo, amén, amén, ¿qué se les ofrece? Porque así dice Jeremías, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles, ¿verdad? Y ahí está ese momento, esa conexión, cuando el pueblo aprende a hacer eso, cuando los individuos hacemos esto. Entonces, entramos a ese momento glorioso, sobrenatural, y lo que estos hermanos seguían orando, nos demuestra que tú y yo todavía batallamos con eso. Si yo preguntara cuántas veces usted y yo hemos orado, conscientes de lo que estamos pidiendo, pero a la vez, a ver si sucede, Señor. No lo decimos, pero estamos a la expectativa muchas veces. Y no digo que en una forma general, porque conozco hombres y mujeres que oran y declaran por fe, gracias ya por la respuesta. Pero ahí está para nosotros. Aunque dudes, sigue orando. Quizás esto lo que nos va a servir es que vamos a dejar de pensar por qué no sucede nada si estoy orando y no sucede nada. Bueno, esto quizás nos va a ayudar y nos debe ayudar a que cada vez que oremos lo hagamos como personas que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo, y que hemos entendido que hemos sido justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego, si entendemos que hemos sido justificados porque no lo hemos podido hacer nosotros por nosotros mismos, Él es el mediador. Luego, además, Él nos invita a vivir una vida de justicia y nos esforzamos por vivir en esa justicia. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Gózate. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Así que cuando
nos damos cuenta cómo podemos usar toda esta herramienta. Entonces, cada vez que venimos a orar, no solamente oramos porque hay que orar, sino oramos creyendo y oramos con fervor. Oramos porque sabemos de antemano que el Señor nos está escuchando. Y entonces dejamos de solo usar palabras de relleno en oración. Yo llamo a veces palabras de oficio, que es muy correcto cuando oramos por alguien nuevo, oramos por la persona nueva, estamos orando a Dios, pero lo llamo oración de oficio porque al orar estamos declarando lo que la persona nueva está oyendo que oramos y estamos pidiendo a Dios que Él entienda lo que estamos orando. Y cuando Él está oyendo, entiende y a la vez aprende. Pero cuando estás tú y yo a solas o en grupo orando al Señor, hay que hacerlo con ese fervor, porque de antemano, cuando decimos oro y no sucede nada, también recuerda que no es toda nuestra culpa por sentirnos así, como que estamos orando al aire, porque también entendemos que la verdadera culpa la tiene un perturbador, el enemigo, el que no quiere que tú y yo oremos, el que trata de perturbarnos. ¿Cuántas personas se ponen a orar de pie, de rodillas, como gustan, y empiezan a orar y a los 2 minutos ya se me están durmiendo a veces? Hay perturbaciones. ¿Y sabe por qué el enemigo no quiere que oremos? Porque él sabe que cuando un hombre o una mujer ora con fervor, con fe, creyendo en el Señor, cosas gloriosas suceden y el enemigo tiembla. Por eso la Biblia nos enseña a resistir al enemigo. Pero ¿cómo lo puedo resistir? Sencillo. Santiago nos dice que primero hay que someternos a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. En otra palabra, un consejo, solamente tú querrás hacerlo o no, es tu decisión. Cada vez que vayas a orar, antes de empezar a orar, ubica tus pensamientos. No caigas en una repetición de una costumbre. Declara el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, aquí estoy en tu presencia. Vengo a orar, a pedirte, porque tú me lo has enseñado en tu palabra. Y después de que aclares su mente, tu corazón, dale gloria, dale honra, dale gracias por todo lo ya recibido. Y después empieza a plantearle tu necesidad, tu situación. Y esto echa fuera toda perturbación. Voy a decir algo curioso que me pasaba a mí, y con esto quiero incluir a mis hermanos en la carne, mis hermanos Pérez. A mí me afectó para bien en un trabajo que mi padre nos enseñó, y es el revelado de fotografía, el revelado de rollos, ya que ese fue nuestro primer oficio que papá nos dejó. Y cuando estás en el cuarto oscuro, hay un conteo de segundos para ver si ya se reveló la película. Prendes una luz verde por segundos y aprendes a ver las negativas, que así se llama, y apagas rápido. Pero con los años, desde que empezamos a entrar al cuarto oscuro, en lo personal, no sé mis hermanos, por eso los menciono, ahí luego les voy a preguntar a ellos, pero yo en mi mente empezaba lo que papá me enseñó, 1, 2, 3, 4, ¡pah! Y apágale rápido. Tienes 2, 3 segundos, 4 para ver cómo va. Si sigue con la luz prendida, se echa a perder la negativa. Lo mismo con el papel, ahora la fotografía. Y a mí me quedó tan marcado eso porque fueron varios años de estar haciendo el revelado. Y además, también cuando hacemos la proyección de la película, de la negativa a la fotografía, al papel, también ahí está mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. No le des tanto porque se quema la foto. No, pues no le diste mucho, quedó descolorida. Y bueno, esas cosas. Para mí, con los años, cuando el Señor cambia mi vida a los 18 años, empiezo a orar, llego muy fervoroso al altar y llego, oh Señor, gloria a tu nombre, bendigo tu nombre. Cuando me doy cuenta ya estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo estaba contando números, porque una costumbre me quedó muy desde niño, porque muy niños entramos al cuarto oscuro. Entonces comparto eso. Esa es
lo que a mí me pasaba. Yo no sé a ti qué te perturbe, pero he oído la sinceridad de personas que dicen, me pongo a orar y de pronto ya estoy pensando en las gallinas, estoy pensando en lo que quedó pendiente en el trabajo, estoy pensando en tantas cosas. Y esta es la lucha, pero no te sientas tan mal, pero entiende que hay una perturbación y hay un enemigo que quiere que de una forma o de otra detengamos ese avance, esa práctica gloriosa de orar sin cesar. Así que yo te invito que pienses cómo se establece en un acto tan glorioso la libertad de Pedro por una congregación que está orando definitivamente enfocada por el siervo de Dios. Dios escucha y Dios responde. Esto es algo por lo que tenemos que nosotros siempre darle gracias. Ahora, ¿por qué hay perturbación? Muy sencillo, porque el enemigo sabe que cuando oramos y leemos la Biblia, nos estamos armando cada vez más. La Biblia declara también que hemos sido enrolados en la milicia de Cristo, somos soldados de Cristo. Y entonces, estas prácticas nos fortalecen, nos hacen crecer. En el capítulo 10 de la segunda del libro de Corintios, el apóstol Pablo nos deja esto en el verso 4, y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el diablo sabe que orar es una de nuestras armas, es parte con lo que militamos. Y por eso cuando lo hacemos, él huye, porque sabe que hay destrucción para él. Nosotros tenemos que siempre darle gracias a Dios por esto. Ahora bien, hay diferentes tipos de oración y quiero compartir algunas áreas para entender que la oración abarca muchas áreas. Con permiso. Por ejemplo, el libro de Santiago en el capítulo 5, verso 14. Dice la pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Sí, pues llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí está la herramienta. Y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y miren todo lo que sucede con la oración. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La primera palabra es lo salvará. No dice lo sanará, lo salvará. El Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hermano, la oración responde muchas cosas, aun aquellas internas, ocultas, que no has dicho, que no has hablado, que no has compartido. El Señor obra, porque Él conoce la oración. La confianza, tiene la necesidad, estás pasando por algo y la pregunta, ¿está alguno enfermo? Hay que reconocer cuando estamos enfermos, porque no solamente físicamente se enferma uno, hay enfermedades espirituales también, hay desánimos, hay frustraciones, hay tantas cosas. Y cuando pedimos que alguien venga a orar, entonces ya aprendimos que podemos orar por los demás. La iglesia oraba por Pedro. Ahora Santiago nos está diciendo, ¿está alguno enfermo? ¿Conoces al Señor? ¿Estás enfermo? Puedes orar por ti mismo. Puedes levantar la mano y orar por ti mismo. Pero si estás tan desanimado y te sientes indigno, porque aquí habla de que el Señor te salvará, a lo mejor ya te andabas perdiendo. Habla de que te levantará, a lo mejor ya andabas pecho a tierra. Habla de que si ha cometido pecados, a lo mejor todo esto es la consecuencia de algo oculto. Bueno, pues el Señor viene con un paquete completo cuando Él ve que has llamado, vengan a orar por mí. Por eso aprende, cuando tú puedes orar, ora por alguien. Cuando tú necesitas oración, reconoce, llama y vienen a orar por ti. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que gócese y allá en su hogar dele gracias a Dios. Yo espero que el Espíritu Santo le esté mostrando el panorama.
La oración no es simplemente vamos a orar. La oración implica acciones, movimientos y bien enfocados. Así que todo esto sucede allí. Ahora, cuando hacemos esto y de esa manera de sinceridad y con fe, yo quiero decirte que la Biblia está llena de testimonios donde Dios se conmueve con la oración del justo. La oración cambia las cosas porque Dios lo ha permitido así y Él mismo se conmueve. Hay escrituras en la antigüedad, volvemos a Moisés. El Señor le habló y le dijo y le recuerda. Y esto también, no te dé pena orar al Señor. Dile lo que quieras exponerle de la manera que tú lo haces. Mucha gente me da tristeza que a veces oye orar a alguien y vienen y lo reprenden. Oye, dispénsame, te quería ayudar, te oí orando, pero estás ahí recordándole al Señor como si Dios tuviera amnesia. Tú no tienes que estarle diciendo todo. Qué error tan grande, porque la misma Biblia nos da el derecho de contarle todo el cuento al Señor. No contárselo a nadie, pero al Señor. Sí lo sabe, pero hay que contárselo. ¿Que se le olvidó? No, no se le olvidó. Pero el Señor, su corazón se conmueve cuando Él ve que lo que Él ya sabe, lo estamos confesando. Moisés y muchos hombres de la antigüedad oraron a Dios. Por ejemplo, Josué le decía, ¿qué dirán de tu nombre, Señor? Que perdimos la batalla, dijiste que la íbamos a ganar. ¿Y qué dirán? Últimamente, a mí que me interesa, no soy yo, es tu nombre. Y está ahí dialogando con el Señor. Y tú no ves que el Señor lo corrige, le llame la atención por estar hablándole así. El Señor se goza oyendo que le estamos dando todo el cuento. Te deja que lo hagas. Y el Señor le respondió a Josué. ¿Por qué? Porque Josué estaba también entrando en un plan de qué dirán de tu nombre, y luego mira los hombres que hemos perdido en esta batalla, y ya sintiéndose como en el plan de víctima, y el Señor interviene. No, espérate tranquilo, Josué. La cosa no es contigo, Josué. Es con uno de tu congregación que anda ahí escondiendo un pecadote. El famoso Acán, ¿se recuerda? Entonces, retomo, cuando ores al Señor, cuéntale todo. Que alguien te viene a exhortar y a reprender, escúchalo y adelante, tú sigue orando. Cuéntale al Señor todo lo que tienes, porque esta es la herramienta que tenemos. Orar, hablar con Él. Cuéntale todo lo que te sucede. Lo que nos sucede. Para eso es la oración. Y Él responde. El capítulo mismo de Santiago 5:14, sigues leyendo y pasas al verso 16 y mire lo que dice. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así que la oración también nos sirve para confesar en lo que hemos ofendido. ¿Por qué? Porque cuando tú, aunque a solas pienses más de alguien, estás haciendo un prejuicio de alguna manera. Y ya lo hiciste, está en ti, está en tu corazón, está contigo. Con eso te acuestas, con eso comes, con eso vives. Y el Señor sabe que eso es como un empacho que traemos. Y lo que el Señor quiere con la oración es como un purgante. Ora, confiesa eso. Bótalo para que sea sanado. Porque de otro modo, no importa cuántas botellas de Pepto-Bismol nos tomemos, no sucede nada. La única forma de botar todo es a través de la oración. Así que yo espero que el Señor te esté mostrando el horizonte. La oración nos sirve para ponernos a cuentas con otros, para pedir perdón y también para ser sanado. Es tan glorioso. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está en el mismo verso 16. Y como si fuera, ahora sí que cerrando con un broche de oro y quebrando todas las lógicas naturales del ser humano, el Señor nos dice en el capítulo 5 de Mateo, verso 44,
Y ahora fíjese qué tipo de oración, cómo cambia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan. En otras palabras, la lista mencionada la junta todo en la última palabra. Orad por los que os ultrajan. No nomás hay que orar por que Dios bendiga al que me ha bendecido. Hay que orar también por los que me causan problemas. ¿Se da cuenta cómo se abre el horizonte? Yo espero que mientras te estoy mostrando esto, nos demos cuenta que dejamos de orar en muchas áreas de nuestra vida a veces. Y por esa razón, a veces Dios permite que caigamos en una situación bastante difícil, ser sacudido para darnos cuenta que esa herramienta la tenemos muy abandonada, empolvada, y que es necesario orar sin cesar. Así que cuando oramos sin cesar es que hay tiempo para orar por tantas áreas tan diferentes. Y Dios es bueno. Cuando vemos las historias en la Biblia, nos damos cuenta cómo la misma historia nos muestra que la historia bíblica ha sido empacada por la oración. Elías oró, detuvo el sol. Elías oró para que no lloviera. Oró para que lloviera. ¿Cómo impacta la oración tantas áreas de nuestra vida? Así que yo espero que el Espíritu Santo te esté abriendo la mente y entendamos que precisamente, lo vuelvo a repetir lo que dije al principio, oración nos conecta con el poder de Dios para obrar a favor nuestro, a favor de otros y de los unos por los otros. Voy a darte una tarea y espero que Dios te ayude esta semana. En el capítulo 1 de Nehemías, si quieres leer todo el libro te vas a gozar, pero solo para darte un dato, en el capítulo 1, verso 4, la lectura es que leas todo el libro de Nehemías. Empieza a leerlo, tienes días, semanas, en estos días que estamos guardaditos en casa, podemos avanzar mucho en esto. Nehemías se da cuenta, le traen información, Jerusalén está destruida. Hasta los panteones están destruidos, todo. Y antes de que Nehemías quiera ir y reconstruir las cosas materiales, antes de pegar un ladrillo, por decir así, Nehemías pone los fundamentos de la oración. Primero la oración, en su persona, primero con él mismo. Y cuando sale ya para proponerle al rey, a pedirle permiso de ir a restaurar, él ya trae una palabra de confianza, pero con orden. Si el rey lo permite, iré y reedificaré. ¿Por qué? Porque ya había estado a solas orando con el Señor. Ya Dios le había dado el plan de restauración, de reconstrucción. Ya llevaba todo. ¿Y qué pasó? Dios escucha esa intimidad de Nehemías con el Señor, al grado que el rey le dice, ¿cuándo estás listo para irte? Pues ya bueno, ahí te van cartas y materiales al ataque. Y no va solo, ahí te va un ejército y de puros coroneles. Es que Dios responde. Jeremías lo dice, claro, a mí te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles. Nehemías llevaba fundamento de oración. Vámonos con el apóstol Pablo. Sus cartas, sus epístolas están más llenas de peticiones y oración por los hermanos. Repite, porque no ceso de orar por vosotros, porque oro que Dios te alumbre el entendimiento, porque oro que esto, oro que aquello, que tu fe no decaiga. Y todas sus cartas y epístolas están con un fundamento de oración por los demás, y es glorioso. Pero que no podemos dejar fuera al ejemplo más grande de oración, Cristo Jesús. Apunte estas escrituras, no las voy a explicar, usted las puede leer en casa. Tome el tiempo para hacerlo. Marcos capítulo 1, verso 35, te lo digo en una palabra,
se levantaba temprano el Señor para orar, pero no orar solo por orar. No hay un lugar, ni vestimenta, ni ningún requisito para orar. Tú puedes orar, pero algo que sí dejó marcado el Señor es: evita la perturbación. Se levantaba temprano para orar y buscaba un lugar aparte. En esta escritura dice desierto, buscaba un lugar desierto para ir a orar allí. Lo que estamos entendiendo es esa comunión con el Padre, la oración que nadie debe ni meterse, porque no es con Él la plática. Lo siento por los que les gusta meterse en las pláticas de otros. Hasta la oración nos corrige en eso. Cristo nos da el ejemplo. Esta plática es. Y por eso entiendes que algunas veces hay oraciones que el Señor dice: enciérrate en tu recámara, cierra la puerta y habla con tu Padre en secreto. Este es asunto de tuyo y Él. Lo demás, la respuesta, Él te honrará en público, pero ahí en privado con Él. En el capítulo 14 de Mateo, no deja esta herramienta en paz el Señor. 14, 23. Despedía a la multitud y luego otra vez apartarse. Y una vez que despedía a la multitud, subía al monte aparte para orar. Estoy hablando de aparte. No estoy hablando de un lugar específico, ni una forma, ni la condición siquiera del cuerpo, sino la condición del corazón. Pero busca un lugar donde nadie te detenga de orar. Hazlo y cuéntale todo. Así como cuando vienes por consejería pastoral o vas con un hermano espiritual de confianza y cuentas los detalles, ten cuidado y cuéntaselo mejor a Dios con más detalle. ¿Por qué? Porque estás en privado. No me digas que puedes orar con el teléfono a un ladito orando. No me digas que puedes orar dándole de comer al niño o viendo la novela o platicando. Hermano, para orar hay que guardar el lugar aparte para estar con el Señor. Esto es glorioso. Estamos hablando de la oración individual. Ahora aquí te va también en grupo. Recordando que empezamos predicando que la iglesia estaba orando en grupo por Pedro. Así que hay muchas maneras de orar, a solas, en grupo, con 2 o 3 o hasta nación entera. Tú puedes ver historias en el Antiguo Testamento donde naciones enteras oraban al Señor y donde hoy lo hacemos. Aprovecho para, si alguien quiere unirse, hoy esta tarde, a las 6 de la tarde, escuchen bien por favor, hoy este día, a las 6 de la tarde, Cuba, todo el pueblo cristiano de Cuba está preparándose para salir. O sea, tiempo 6 de la tarde aquí, tiempo de Cuba. No sé cuál sea, pero es poquito más tarde. Van a salir a las puertas de sus casas y van a empezar a declarar que Dios es grande. Van a declararlo y terminarán cantando a nivel nación, cuán grande es Él. Porque Él es el Dios de la oración. Así que si alguien quiere unirse, hágalo. Y usted se va a ser parte de esa bendición. Aquí va una escritura de grupo. El Señor en el capítulo 9 de Lucas, verso 28, dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ese es el tema de la transfiguración. Pero note, el Señor se llevó a 3 para orar. Cuando Él oraba en el Getsemaní, los invitaba a orar y todos dormilones. La oración no parece tener un atractivo. Cualquier cosa que la gente te invite, como que tiene un atractivo. Convivir los hermanos, una carne asada y esas cosas, es bueno. Pero qué bueno sería promover más una invitación a orar juntos. Esto es glorioso, es lo que la iglesia estableció. Y el resultado, conectaron con el poder de Dios y del mismo ángel descendió de la presencia y trajo la respuesta. Ahora que si entráramos en detalles, gózate, porque el ángel para llegar y responder tu necesidad, solo Dios sabe cuántas luchas se enfrentan en los aires. Lee el libro de Daniel. Los ángeles luchan
para venir y traer la respuesta de tu oración. Es oída tu oración, pero la respuesta que Dios ha permitido que sean ángeles, a veces tienen que enfrentarse a las legiones para llegar y traerte tu respuesta. Gózate, porque eres especial, somos especiales y nuestra oración es escuchada y es respondida. Al Señor sea la honra y la gloria. Mateo 21, versos 12 y 13. Jesús llegó y limpió el templo. Ya conocemos la historia. Tumbó las mesas de los negocios. ¿Por qué? Porque su casa fue instituida casa de oración, no casa de comercio, no estudio de música, no reunión de juntas. Usted nómbrele. Hoy por hoy, las casas se usan para muchas cosas. Pero Jesús lo limpió en ese tiempo y lo dejó listo. ¿Para qué? Para que oraran los que tenían que orar. Porque quienes estaban ya no oraban, hacían otra actividad. Que el Espíritu Santo toque a tu vida y mi vida. Y que en este momento el Señor limpie tu casa. Ahora, su casa somos tú y yo. Él ha venido a ser morada. Y la oración es la intimidad con Dios. Deja que la limpie para que retomemos la oración personal de intimidad con Dios. Cuando vemos a Jesús en su ministerio, en los evangelios, tú vas a ver a un Jesús orando continuamente en el jardín, en el huerto Getsemaní, lo ves orando en el desierto, en el monte, invitando a los discípulos, y todo lo que traemos a conclusión es muy sencillo. Jesús cubrió su ministerio y su obra con la oración y comunión con el Padre. Podemos hacer lo mismo, y cuando hacemos esto, prepárate a ver cosas gloriosas, cosas maravillosas suceden, porque estamos con la herramienta directa con el cielo, la oración. Ahí donde estás en tu lugar, pido que inclines tu rostro y aclaro esto. Cuando pedimos que cierres tus ojos, es algo así también como orar. Cuida ese momento. ¿Por qué decimos cierra tus ojos? Porque queremos que nada te interrumpa, que nada te distraiga. Y allí, con tus ojos cerrados, ábrele tu corazón al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no orabas por todas las áreas? Yo oro a Dios por las oraciones que hacen los siervos y las siervas. Es tan glorioso que Pedro sintió y vivió y escuchó la oración de la iglesia, que ahora lo tenía frente a la puerta, Dios respondiendo. ¿Cómo agradezco a Dios? Las oraciones de la congregación que ora por el pastor, por nuestros padres, por nuestras madres. Créeme que si no hemos caído al fondo es porque alguien está orando con oración ferviente y está contándole al Señor los detalles. Mira, mi hijo, mi hija está rebelde, está grosero, se ha perdido del camino, pero ayúdalo, socórrelo, cuéntaselo, síguelo haciendo. Él va a contestar. Padre, te doy gracias en este momento por las personas, las familias que con más ánimo retoman en este momento su oración, que por el desaliento dejaron de orar. Nos sometemos nuevamente a ti, porque sometidos a ti escuchamos tu voz, escuchamos tu instrucción, escuchamos tu palabra, la obedecemos y nos movemos en ti, y entonces no hay diablo que se resista. Huye, porque Él sabe que estamos en comunión contigo. Gracias, Señor, por la victoria que estás dando a familias que en este momento, siervos, siervas, vuelven a retomar la oración. Sí, es cierto, a veces
A veces sí nos frustramos, a veces sí nos cansamos. Pero también tu Biblia, tu palabra nos habla de eso. Pero nos fortalecemos en ti, tomamos nuevas fuerzas y retomamos nuestro lugar. Y podemos ver la libertad gloriosa, la respuesta, la sanidad de nuestros hijos, la liberación de fuerzas demoníacas, la restauración de vidas, la restauración de matrimonios, la restauración de familias enteras, porque la oración responde a todo esto. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo y bendice a los que este día están aprendiendo a orar, que una vez que empiecen nunca dejen de orar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.